Buenos días, mi nombre es Carlos Vilches y yo les voy a hablar sobre mi proyecto final de inspección y análisis de fallas. Una falla comprende todo lo que detiene la operación de una máquina o cuando se produce un producto defectuoso o resulta en un accidente. Las fallas ocurren de muchas formas diferentes y por muchas diferentes razones. Estas pueden ser totalmente al azar y cada una debe ser tratada como un problema independiente. Equipos e instrumentos para identificar los diferentes tipos de fallas en maquinaria, equipos y procesos. Están los análisis de vibraciones, los análisis de aceite, la termografía y los análisis por ultrasonido. Tipos de fallas. Están las fallas por desgaste, que estas conducen al reemplazo de componentes desgastados y a la obsolencia de las máquinas en su conjunto. Fallas por fatiga, estas se producen por causa de repeticiones, esforzando la máquina o equipo de manera que resulta ser agotable, y es justo ahí que produce la fractura. Toda máquina o equipo requiere de un descanso temporal. Y las fallas por corrosión, que estas suceden por el desgaste del metal ocasionado. Óxido, que mayormente es producido por el agua, es decir, la humedad. También están las fallas por tensión. Estas ocurren cuando se excede la capacidad de carga del componente más débil. Deformaciones elásticas inducidas por fuerzas, temperaturas o combinaciones de estas. Están las elástico lineal isótropos, como el de la mayoría de metales no deformados en frío bajo pequeñas deformaciones. Las elástico lineal no isótropo, que la madera vendría a ser un caso particular de la no isotropía. Las elásticos no lineales, ejemplos de estos materiales elásticos no lineales son la goma, el caucho, el hule, también el hormigón o concreto. Para esfuerzos de compresión pequeños se comporta de manera no lineal y aproximadamente elástica. Métodos de inspección de equipos estáticos por medio de ensayos no destructivos. Está en la radiografía industrial, que es un método de inspección no destructivo que se basa en la absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que está siendo inspeccionada. Partículas magnéticas. La inspección por partículas magnéticas es un método para localizar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Ultrasonido. Se considera ultrasonido aquellas oscilaciones de presión que poseen frecuencias por encima de la gama audible. Corriente parásita. Se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto de campo magnético aplicado. Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados. Cámaras térmicas, también llamadas cámaras termográficas. Están estrechamente ligadas a la termografía, sus aplicaciones son cada vez más grandes y están en continuo desarrollo. Y el pirómetro. Un pirómetro es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una distancia sin necesidad de estar en contacto con ella. Ventajas y desventajas de los métodos de inspección. En los ensayos con radiografía, la ventaja es que es muy sensible y proporciona una impresión en película y no requiere de desarmado de piezas. Sus desventajas son que requiere equipamiento especial para situar el tubo de rayos X y la película, y se necesita personal entrenado y equipos de tratamiento de imágenes. Inspección con partículas magnéticas. La ventaja de este es que el flujo magnético debe ser normal al plano del defecto. Las piezas deben ser limpiadas antes y desmagnetizadas. Y es un método simple, fácil, portátil y rápido. Las desventajas es que normalmente no es capaz de detectar discontinuidades. Ensayos con ultrasonidos. Tiene una ventaja de tener una alta precisión, ser transportable y alta sensibilidad. Y es rápido y fácil de operar. Y tiene resultados inmediatos. Su desventaja es que se requieren patrones para ajustar el instrumento y requiere de operadores entrenados. También requiere corriente externa. Inspección visual. Su ventaja es simple de usar en áreas donde otros métodos son impracticables y ayudas ópticas mejoran el método. Su desventaja es que requiere accesibilidad para visibilidad directa a la zona y solamente puede evaluarse superficialmente. Ensayos con líquidos penetrantes. Su ventaja es que requiere poco entrenamiento y se aplica a piezas complejas. Su ventaja es que es inútil en superficies porosas y solo detecta fallas superficiales en metales. Equipos estáticos a los que se les puede aplicar uno o varios métodos de inspección.
Es necesario aplicar los métodos de inspección de falla en conjunto para lograr una mayor confiabilidad de los resultados. Usando diversos métodos se puede pronosticar y hasta afirmar el tipo de falla en magnitud y fluctuación que está ocurriendo y de esta manera poder conocer el estado del equipo e intervenir antes de que se produzca una falla. Esto aplica para equipos rotativos tales como las turbinas, compresores y bombas. Equipos rotativos y reciprocantes. Los equipos rotativos son equipos donde las máquinas pueden estar interconectadas entre sí de alguna manera. Y los equipos reciprocantes son compresores de desplazamiento positivo en el que la compresión se obtiene de atrás hacia adelante dentro de un cilindro, reduciendo de esta forma el volumen de la cámara donde se deposita el gas, y son los más antiguos y conocidos entre los compresores. En estos equipos los elementos principales de compresión son un pistón que se mueve alternadamente dentro del cilindro. Instrumentos para evaluar el comportamiento de la falla según su funcionamiento. Están Optaline, que ajusta la posición relativa de dos máquinas acopladas de manera que las líneas centrales de sus ejes formen una línea recta. El dinamómetro, que es una herramienta que mide las variaciones que produce en un objeto al tener una fuerza externa. El fibroscopio, que es una guía flexible de escaso peso, y la excelente óptica nos permite detectar zonas débiles y problemáticas de forma muy sencilla y rápida. El baroscopio, que puede detectar las fallas problemáticas formando así medidas preventivas sin tener que desmontar, y es utilizado por electricistas o por personal de seguridad. Los sensores de vibración, que son acelerómetros que permiten trabajar en frecuencias altas, que es donde se produce principalmente la vibración. Y un acelerómetro, que es el que se usa para medir vibraciones en maquinarias rotativas, divididas en sistemas portátiles y sistemas montados de forma permanente. Empleo de los instrumentos para evaluar el comportamiento de la falla según su funcionamiento. Para equipos rotativos se recomienda el uso de los instrumentos para evaluar el comportamiento de la falla como el Optaline, el baroscopio y los acelerómetros, y de sensores de vibración, dado que estos equipos son utilizados normalmente para detectar anormalidades en un equipo rotativo. A diferencia de las máquinas rotativas, los equipos reciprocantes no son susceptibles de aplicar el análisis de vibraciones para el control de su operatividad y la detección prematura de fallos mecánicos. Es por ello que el análisis realizado no daría resultados concluyentes. Para los equipos reciprocantes se recomienda el uso del dinamómetro y el fibroscopio. Parámetros necesarios para controlar problemas de ruido en equipos y procesos. Están la velocidad del sonido, la longitud de onda, el periodo y el nivel o amplitud. Equipos o instrumentos de control de ruido. Como tal, hay métodos que permiten el control de ruido y estos son el aislamiento, la amortiguación, la reflexión, la sustitución, la modificación y la absorción. Para medir el ruido de una máquina se debe realizar 3 mediciones separadas, entre ellas al menos un intervalo de 3 minutos en un mismo punto, antes o después de una cuarta medición del ruido del fondo existente, sin la máquina en funcionamiento. En estas pruebas se mide el nivel sonoro continuo equivalente, comprobando que la diferencia entre los valores extremos sea menor o igual a 4 decibeles. De forma simultánea, se mide el nivel de presión sonora con la constante temporal impulsiva, así como el nivel de presión sonora con la ponderación de la frecuencia, así como la característica especial de cada fuente de ruido. Muchas gracias, esa fue mi exposición.